en una entrevista concedida a la cadena CNN, se habló de que se recordó que el presidente había prácticamente prometido mar a el país vecino. Y esto no puede ser, y habló incluso de la posibilidad de un referéndum, de preguntarle al pueblo. Nosotros no queremos preguntarle al pueblo, no porque no lo respetemos, sino porque los expertos son los que tienen que pronunciarse sobre este tema, y estamos con uno, el exministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Ferrero, que nos ha concedido una entrevista esta noche. Muy buenas noches, señor embajador. Gracias por esta entrevista. ¿Nos escucha? Solo buenas noches. Es un gusto estar con usted. Bueno, la primera pregunta es... señor embajador, no se puede someter a un referéndum los límites de nuestro país, no se puede ofrecer nuestro mar a ningún país, ¿verdad? De ninguna manera, no solo es improcedente, además es inconstitucional, es decir, viola expresamente la Constitución del Estado. El artículo 32 de manera expresa establece que no procede el referéndum cuando se trata de tratados que se encuentran en vigor. Y el límite con Bolivia... Y de otro lado, eso obviamente son tratados en vigor, pero además, otro artículo de la Constitución, el artículo 56, dice que solamente el Congreso puede aprobar tratados que tengan que ver con el dominio, la soberanía o la integridad del territorio. Y el Perú tiene ya, obviamente, definió los límites con Bolivia con el tratado del año 1909 de rectificación de fronteras, en que se establece, rectifica las fronteras luego de varios problemas conocidos a consecuencia de la guerra con Chile y otros temas adicionales. Ese tratado ya conocido como el Tratado Polo Sánchez Bustamante, en la época del presidente Leguía. Señor embajador... Y en consecuencia, pues... Díganos. Sí. Y además tenemos los acuerdos de hilo del año 1992, celebrados en la época de los presidentes Paz Zamora y Fujimori. Bueno, justamente algunas personas decían que por qué se hacía tanto escándalo si ya se había dado algunas facilidades a Bolivia, se hablaba de Bolivia Mar y una serie de tratados, pero es completamente distinto ofrecer mar para Bolivia que dar alguna facilidad comercial, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. El Perú ha sido comprensivo y es comprensivo la situación de Bolivia, que no tiene salida al mar. Pero eso no es un problema del Perú, es un problema de Bolivia con Chile. Chile perdió territorio, Chile le quitó territorio a Bolivia y también al Perú. Pero el Perú, siendo consecuente con su principio de solidaridad, en los acuerdos de hilo, llamados acuerdos del gran mariscal Andrés Santa Cruz, concede varias cosas muy importantes el Perú a Bolivia. Primero, le da una zona franca turística de 5 kilómetros en Hilo, una zona industrial, facilidades de acceso al puerto de Hilo, por supuesto, facilidades de libre tránsito en territorio peruano, e inclusive ha construido una carretera de Desaguadero a Hilo para que puedan transportar los bolivianos sus mercancías al puerto de Hilo. Eso todo lo hace el Perú de buena fe, pero son cesiones en uso de esta zona franca, por ejemplo, turística, pero no se da en propiedad, y menos aún en soberanía. El Perú ha cumplido y cumple lo más que puede en ser solidario con la posición de Bolivia, es decir, lo he dicho históricamente, pero no es un tema de territorio. El tema de territorio es un tema exclusivamente, es un problema exclusivo entre Bolivia y Chile. Finalmente, señor embajador, ¿cree usted que la Cancillería tiene que hacer algún pronunciamiento o tiene que hacer alguna acción conjunta con el presidente para tratar de corregir esta, no vamos a calificar lo que ha dicho, pero es esta incorrección, quizá, esta declaración tan desafortunada? Más que incorrección, perdón, es muy desafortunada. El territorio del Perú es, y lo dice la Constitución Política del Estado, es inalienable, inajenable e inviolable. Y por supuesto, el comunicado... ¿La Cancillería no debería hacer algo? El comunicado de la Cancillería, que se dio al día siguiente de la declaración del presidente Castillo, ha sido un comunicado claro, que expresa la política tradicional exterior del Perú en este tema,
pero no es suficiente. El que ha hablado es el presidente de la República, que personifica al Estado, representa a la nación y dirige la política exterior, según lo dice la propia Constitución Política del Estado. Y por lo tanto, corresponde que el presidente de la República haga una rectificación o una aclaración sobre sus declaraciones. Esa es una necesidad para que quede más clara la posición del presidente y que sea consonante con un tema de política de Estado permanente, que es el resguardo de la integridad territorial, y rechazar cualquier ilusión de ceder territorio soberano, lo que Perú nunca va a hacer y nunca debe hacer. Debe hacer entonces, señor embajador, nos dice usted que debe hacer un pronunciamiento el mismo presidente para que quede muy claro que él defiende nuestro territorio. Así es un tema muy sensible y muy importante, es un elemento fundamental del Estado, es un tema de política permanente del Estado peruano, de nuestra política exterior, y por lo tanto, efectivamente, le corresponde al presidente no guardar silencio, sino más bien aclarar su posición y rectificar lo que ha dicho. Quizás por falta de información, pero lo que ha dicho tiene que ser rectificado de todas maneras. Es lo que corresponde al presidente de la República, que tiene como función y obligación también resguardar y defender a la República y la integridad territorial, tal como también establece la propia Constitución del Estado. Muchísimas gracias al exministro de Relaciones Exteriores, embajador Eduardo Ferrero, que ha defendido además a nuestro país en sus límites en diferentes ocasiones. Le agradecemos muchísimo esta entrevista, ha sido muy claro, toca al presidente hacer una aclaración sobre esto y ser muy contundente en la defensa de nuestro